usted tuvo la duda de irse, decide no hacerlo, es el momento clave de su trayectoria política. Ese momento en el que el gobierno del que usted forma parte como vicepresidente tercero y ministro de Trabajo se da por enterado de unas penas de muerte, se ejecuta a 5 personas y usted, utiliza usted el verbo, no es mío, usted no se atreve a irse del gobierno. ¿Le remuerde la conciencia no haberse atrevido? Claro, claro, porque es insolidario con mis colegas y con la situación objetiva. Lo dice Tarancón, era necesario tomar una medida, no había manera, no se podía seguir así. Y entonces, bueno, la mayoría, yo no quise... la decisión no fue unánime, la solidaridad sí. Si usted pudiera volver atrás, ¿dimitiría de ese gobierno? No. No se hubiera dimitido, vamos, no sé, desde luego lo que no hubiera sido es procurador en Cortes designado por el rey para hacer la reforma política. Reconocerá que me hubiera eliminado de cualquier posibilidad. Es verdad que eso podía haberle expulsado de la política, pero hubiera tranquilizado su conciencia. No, mi conciencia está tranquilísima. Oiga, vamos, es que estaría bueno. No, lo digo porque como, o sea, es usted el que lo dice en el libro, dice, yo como cristiano no puedo jamás compartir la pena de muerte ni en el caso del peor asesino. Sí. Y como usted al final se da por enterado de esas penas de muerte, yo pensaba que eso le había remordido la conciencia. Pues no me ha remordido la conciencia nunca, en absoluto. Entre las dos situaciones, la menos mala era la que se adoptó. Es una decisión difícil esa, ¿eh? ¿No le parece una decisión difícil? No, hubiera cometido un error. Por esto, este episodio es uno de esos episodios en los que usted dice quiero contárselo a mis nietos, es uno de esos episodios en los que dice tengo la necesidad de explicarlo con mis matices, con mi filosofía, con... Sí, claro. Es que eso, la mayor parte... La carta mía al ministro del Ejército no la había visto nadie nunca, hasta el libro. Nunca, jamás hablé con nadie de la carta que le puse al ministro del Ejército por indicación de Arias. Mi conversación con Arias a principios de aquel mes no la supo nadie nunca hasta ahora. Las deliberaciones del Consejo de Ministros, como usted bien dice, son secretas. Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿En ese Consejo de Ministros hizo usted todo lo que pudo? ¿Cómo? ¿En ese Consejo de Ministros hizo usted todo lo que pudo? Es secreto. Es secreto. No voy a contar deliberaciones. No le pido que me cuente la deliberación. No, pero solo le he preguntado de sí o no. Es si una parte de la pudo. deliberación. Eso no, que es secreto. Ese Consejo de Ministros no lo ha contado nadie jamás. Ninguno. Se lo llevará a la tumba. ¿Eh? Se lo llevará a la tumba. Claro. Es que lo he jurado. No, que yo no le preguntaba que me dijera qué dijo usted. No me pregunte lo que me pregunte, no insista. Ahí tropieza con un muro. No insista. Fernando Suárez, este hombre que disimula los 90 años en su gran envergadura, nos recibe en el quicio de la puerta de su casa. Es el último ministro con vida de Franco. Encarnó la cartera de Trabajo y la vicepresidencia tercera. Luego diseñó en el equipo de Fernández Miranda la ley para la reforma política que puso en marcha la democracia. Hay una lámpara de luz amarilla que nos coge por las solapas y nos lleva al tiempo que no conocimos. Solo él, último de su estirpe, puede acercarnos al régimen visto desde el ángulo del poder, desde el cuarto más oscuro, su Consejo de Ministros. Ha escrito usted un testamento vital de casi 900 páginas para explicar su trayectoria política a sus nietos. El texto transmite una ansiedad por contar. ¿Qué es lo que más le preocupa que ellos, sus nietos, piensen de usted? No, a mí ellos me preocupan poco. Me preocupa que tal como van las cosas, la deriva de cómo están tratando de contar la historia de España, con la ley de memoria democrática y todas estas novedades de hacer una historia oficial, parezca que fue un periodo mucho más negro de lo que fue. Entonces, bueno, yo cuento la verdad de lo que viví, ¿no? Entonces, me preocupa mucho más que tengan una versión de mí ejecutoria que lo que les cuenten del sistema. Todavía ayer en el Parlamento Europeo el presidente del gobierno dijo
que se estaban poniendo, le dijo al alemán, ¿usted toleraría que se pusieran calles a la gente de Hitler? Bueno, usted en España, hombre, en España no hemos estado en esos extremos, ni muchísimo menos. De modo que una calle de Moscardó, que es un héroe de la guerra civil, que se estudió, la gesta del Alcázar se estudió en todas las academias militares del mundo como hecho militar, al margen de quién estaba dentro y quién estaba fuera, el hecho militar de la defensa del Alcázar se estudió en todas las academias militares. El Papa Wojtyla, San Juan Pablo, dijo que cuando él era joven en Varsovia se hablaba del Alcázar de Toledo. Bueno, es que ahora resulta que a Moscardó no se le puede poner en una calle y se le compare con los ministros de Hitler, parece que eso mis nietos tienen que saber que es falso. Usted escribe, corremos el riesgo de aparecer como colaboradores de una cruel dictadura que durante 40 años impidió a los españoles el disfrute de la libertad. Usted luego diseñó en el equipo de Torcuato Fernández Miranda la ley para la reforma política que hizo posible la democracia. Ambas cosas son ciertas, a mi juicio. Colaboró con la cruel dictadura y acto seguido contribuyó a acabar con ella. Lo primero, la colaboración con la dictadura, es lo que aporta la grandeza a lo segundo. Bueno, no, yo es que con la dictadura la colaboración fue trabajar por los demás. A mí el Ministerio de Trabajo me interesaba, era una cosa bonita. Hicimos muchísimas cosas, hicimos docenas de ambulatorios, de salario mínimo, tal, y entonces yo conciencia de que había exactamente falta de libertad, pero la falta de libertad más para los políticos que para los ciudadanos. Bueno, pero es que eso es lo sustancial en una sociedad. Ciudadanos y periodistas, políticos y periodistas, naturalmente sufrieron verdaderamente la dictadura hasta el final. Pero los ciudadanos cambió mucho desde el 40 hasta el 74. Claro, usted sostiene que se cuenta el franquismo subrayando sus opresiones, sus represiones y sus aspectos más negativos. Tiene razón usted en que creció el índice de la alfabetización, se creó la seguridad social, se dejó atrás el hambre, pero ¿merece la pena hacer eso a costa de la libertad y de acabar con la otra mitad de España? Porque esa pregunta me ha saltado leyendo el libro continuamente, ¿no? O sea, cuando usted subrayaba los hechos positivos, yo decía, ¿merece la pena? Si se parte de la base de que la República era una democracia ideal... No, yo no he dicho eso, ¿eh? No, digo, sí, pero están partiendo. Entonces, claro, da la impresión de que unos generales se levantaron contra la República. Hay unos obispos y los terratenientes, ¿no es verdad? La guerra civil la provocó la izquierda tanto como la derecha. Que no digan que no. Y además la izquierda, que era el Partido Socialista y Largo Caballero, sobre todo, influida decisivamente por el comunismo. Es que en la Puerta de Alcalá, durante la guerra, había un retrato de Stalin. Es que los nuevos ministerios, vistos desde el aire, eran la hoz y el martillo. ¿Cómo pueden negar eso? Y entonces si gana la guerra los que la perdieron, que no hubiera habido represión, hubiera habido reconocimiento de los derechos humanos inmediatamente, hubiera habido restablecimiento... No, es falso, eso es falso de toda falsedad. De la guerra civil salía una dictadura en todo caso. Y naturalmente es preferible que saliera la de derechas que la de izquierdas, desde mi punto de vista. Pero permítame un matiz que creo que es interesante. Es verdad que gran parte de la izquierda hace un relato idealizado de la Segunda República como si eso fuera una Arcadia feliz, que no lo era. Pero quiero aportarle un matiz, si me lo permite. La Segunda República, con todas las imperfecciones que se quiera, era una democracia en la que los ciudadanos elegían a sus gobernantes en las urnas. No, sí. Y eso era impensable que pasara en el franquismo. No, perdone, no, es que claro, es que aquí lo que hay que estudiar día a día es febrero a julio del 36. Porque cuando la República la gana, la primera parte de la República, bueno, empezaron los quemas de conventos y todo aquello, pero bueno, al fin y al cabo eran excesos. Luego ganó la derecha y se sublevó la izquierda, ¿no? Cuando ganó la izquierda se sublevó Sanjurjo y cuando ganó la derecha se sublevó Largo Caballero. Pero de febrero, que gana las elecciones el Frente Popular, hasta julio, esos 4 meses, léalos usted en la prensa diaria de entonces,
son invivibles. Hay asesinatos diarios, asaltos de iglesias, de centros políticos, de toda clase de cosas. La lista de los sucesos de febrero a julio, de verdad que no está en el diario de sesiones. La recuerda en una intervención Calvo Sotelo. Y luego asesinan al jefe de la oposición. ¿Usted se imagina el asesinato del jefe de la oposición por los escoltas del ministro de Obras Públicas? Claro, eso era insoportable. Entonces llegó un momento en que Franco, que no quería sublevarse, decidió incorporarse al alzamiento. Todo eso o se cuenta como es o se tergiversa. Claro, o sea, subrayar los aspectos negativos de una dictadura, claro, sea cual sea, es a mi juicio una inversión a futuro, porque nos da herramientas para que no vuelva a repetirse. Si me deja llevar el caso al extremo, insisto que es un caso llevado al extremo, también podría decirse que Hitler alcanzó el pleno empleo o que Mussolini cosechó importantes aciertos urbanísticos, pero poner la catástrofe muy por encima de esos pequeños hechos positivos es lo que nos vacuna frente al totalitarismo, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues Hitler no tiene nada que ver. Hitler era totalitario, e incluía en toda la sociedad. Pero con Franco la banca era libre, el comercio era libre, en general la enseñanza era... Había naturalmente prohibiciones, pero no un régimen que controlara la vida diaria completa de los españoles, eso no es verdad. Siempre que no entraran en política, o siempre que no se expresaran con libertad. Ya le he dicho, ni política ni prensa. Es que eso es totalitario, don Fernando. Bueno, bien, pues si usted lo considera... No, quiero decir, si ahora, por ejemplo, la izquierda que gobierna impidiera que yo en el periódico me expresara libremente, usted diría, oiga, estamos en un régimen totalitario. Si solo fuera eso, no. Sería un régimen intolerable, pero no totalitario. Es que el totalitarismo es la pretensión de controlar la vida, la soviética, controlar la vida del ciudadano desde que nace hasta que muere. Y eso no se pretendió nunca en España. Como cualquier otro, usted es un hombre lleno de contradicciones, pero su caso reviste un enigma muy particular. De entre todos los políticos del final de la dictadura y del principio de la transición, Francisco Umbral decía que usted era el más difícil de resolver. Umbral era un arbitrario, como usted sabe, era genial, era un escritor fuera de serie, era un creador colosal, pero era arbitrario y caprichoso y escribía cada mañana lo que le parecía, no se le puede tomar como referencia de nadie. Voy con una contradicción aparente, y digo aparente porque yo no he venido aquí a dar mi opinión ni a juzgar desde el presente los hechos del pasado, porque eso es una estupidez. Pero una contradicción aparente, ¿no? Dice usted sobre los dirigentes del franquismo: los hombres que han protagonizado estos años de paz esforzada y creadora merecen admiración, gratitud y respeto. Pero en esos mismos años también dice: había que entregar a las generaciones venideras una España moderna y plenamente democrática. Claro. Claro. Es que, ¿por qué fracasó la República? Los españoles que trajeron la República eran los mejores de su momento. Tienen un nivel impresionante. De Ortega, Pérez de Ayala, Marañón, Azaña, son todo gente de primerísimo nivel, Alcalá Zamora. ¿Qué les pasa? Pues que no saben que una democracia necesita, sobre todo, clase media. Porque es que la diferencia entre un terrateniente andaluz y un campesino andaluz en el año 35 era absolutamente insufrible. No se podía mantener un régimen democrático. Y la prueba es esa, que confundieron. La república significa la libertad, hacer lo que le dé la gana, y quemar iglesias, y quemar cosechas, y matar alcaldes. Eso. Pero usted sabe que está simplificando. Empezaron, no es esto. No, perdone. Simplificó Ortega cuando dijo no es esto. No simplificó nada. Cuando Ortega dijo no es esto, quiso decir que aquello no iba bien, que era un rumbo, bueno, que acabó como acabó. Y francamente, el único régimen, el único que le sucede una república, una democracia, es este. Y le sucede, y es curioso, que eso tampoco ustedes los jóvenes se fijan en ello, claro. Primero, tiene usted razón en que cualquier dictadura
es execrable y que no puede volver a ocurrir y que no podemos de ninguna manera... La suya también. Incluso, por supuesto. Yo creo que Franco está en la historia, no ahora. Pero claro, decir que no merece respeto, eso no es verdad. Merece un respeto, porque consiguió poner a España en forma para que la República para que la democracia fuera posible, como lo es, como lo está siendo. Y eso no se puede negar. Entonces, claro, volveríamos al mismo... Escuche, sí. Cuando la Constitución española vigente tiene una cláusula derogatoria que deroga las leyes fundamentales del régimen anterior, es la primera que reconoce la legitimidad del régimen anterior. La República no derogó nada, la República fue un golpe, se aceptó por todo el mundo como gran entusiasmo, por cierto, no hay reproche, todo el mundo la quería, pero no necesitó una Constitución derogar la monárquica, que había quedado derogada, pues, y las leyes de Franco están derogadas en la Constitución y por lo tanto legitimadas por la Constitución. Negar eso me parece que es pueril. Bueno, es una interpretación curiosa esa, porque... No, claro, no, pero curiosa. Enlaza con lo que quiero preguntar. Pero haga otra interpretación que no sea la curiosa. No, porque o sea, yo lo que entiendo después de haber leído sus memorias es que su tesis es más o menos esta. Había que lograr una democracia, pero iba a hacerse desde el franquismo y gracias al franquismo. Es un poco lo que usted sostiene. Claro. ¿Esto puede comprenderlo alguien que haya nacido en democracia? O mejor dicho, ¿esto puede comprenderlo alguien que no haya sido franquista antes que demócrata? Lo tiene que comprender, si es que es un hecho. Mire usted, cuando se aprobó la ley para la reforma política en el Congreso, en las Cortes, que es el punto clave, es el momento culminante. La Constitución es consecuencia de que se consiguen unas elecciones generales para hacer la Constitución. Pero el momento, si dice la Constitución, los padres de la Constitución, los que hicimos la ley para la reforma política, somos los abuelos, digo yo, porque sin la reforma política no hubiera habido elecciones y no hubiera habido Constitución. Y el Partido Socialista Obrero Español, de Felipe González y de Alfonso Guerra, pidió la abstención para la ley para la reforma política. No querían que la democracia fuera consecuencia del régimen de Franco. Pero ahí están los hechos, no me lo niegue. Y luego, claro, cuando vieron que era de verdad, entonces ya aceptaron y se portaron bien. Se portaron bien porque renunciaron a su esencia republicana histórica, aceptaron pues la continuidad y entrar. Felipe González es un estadista. Se equivocó con el GAL famoso. Luego le preguntaré por eso. Pero fíjese, su primer gran duda moral llega cuando Franco le propone ser ministro, porque usted ya aventuró que aceptar aquello iba a ser una gran hipoteca para el futuro. Bueno, claro, por supuesto. Otra contradicción aparente. Siendo Franco tan mayor, en aquel momento, cuando usted le ofrece el ministerio... 8 años menos que yo ahora. Sí, lo que pasa es que estaba un poco peor que usted. Está peor, sí. Y deseando usted una democracia, ¿por qué no espera a que muriera el dictador? Pues porque me parecía oportunismo. Me pareció oportunismo. O coherencia. Había que trabajar. Yo hice todo lo posible en las Cortes de Franco, y ahí está contado, todo lo posible por el aperturismo. Y vi que no era que las Cortes, la mayoría la tenía controlada el gobierno y no había movimiento. Y en cambio desde el Ejecutivo a lo mejor se podía hacer algo más. Y el espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro, que ahora se toma broma, fue la primera vez en el régimen desde el 40 que se reconoció que era necesario cambiar. Entonces yo quise ayudar a Arias cuando me lo pidió. Ayudar a Arias. Fíjese si el régimen había sido totalitario, que tardaron 3 décadas en darse cuenta de que había que cambiar. Casi 4. Perdone, que no es lo mismo ganar una guerra en el año 40, luchar a vida o muerte, unos españoles contra otros. La gente, la militancia del año 40, 41, 42, no tiene nada que ver con la del 70. Eso lo tiene usted que entender. No, eso lo comprendo, pero yo estoy seguro de que sus nietos también le preguntarán por esto, porque usted en el libro hace una cosa honesta, y es decir que usted, aunque subraya los aspectos positivos del franquismo, también subraya los negativos. Claro, cuenta anécdotas relacionadas con la represión, con las torturas, etc. etcétera, ¿no? Primero, a mí... Pero déjeme preguntarle. Usted hace eso, ¿no? Déjeme contestarle. Sí, no, si no le he hecho la pregunta. Escuche, a mí me echaron de la Universidad de Oviedo por subversivo.
está ahí contado, y está el documento. Me echaron de la Universidad de Oviedo por subversivo, a mí. A mí me prohibió una conferencia al gobernador civil de Alicante 3 meses antes de nombrarme director general. No, que yo cuento lo que pasaba. Error. Cuando estaba Franco en La Paz, recibí a un estudiante que lo habían maltratado en la dirección de seguridad. Llegó en coma al hospital. Pues, ¿cómo lo voy a negar? Lo he vivido yo, pero no es digamos, por eso lo sintomático. Claro, pero por eso, don Fernando, entiéndame, yo no viví aquello, por eso me sorprende que usted aceptara el ministerio, conociendo todas estas cosas que conocía. No, pero es que esas cosas son, en relación con las posibilidades de apertura, de influir en la vida política y constitucional, lo demás son pues, desgracias diarias que pasan, que siguen pasando ahora, ¿eh? No se crea que no pasa nada, o no hay bofetadas en alguna comisaría, pues igual. No tanto, claro, no tanto, pero... Creo que hay una distancia sideral, don Fernando. Bueno, pero ¿a quién se lo va a contar? Sí. ¿Me lo va a contar a mí? Sí, hay una revelación en el libro muy interesante. Usted dice que a don Juan Carlos de Borbón, en aquel momento, también tenía esa duda moral y revela que le dijo algo que, visto hoy, tiene un gran valor histórico. Don Juan Carlos le confesó a usted que le incomodaba mucho que le reprocharan, entre comillas, estar siempre como un borrego al lado de Franco. Es decir, él también tuvo esa convivencia difícil con la contradicción entre aperturismo y ser el sucesor del régimen. ¿Cómo vivió don Juan Carlos aquello, usted que tuvo esa relación con él? Es que todo, pues ya le digo, las cosas son mucho más complejas de lo que se presentan así, a brochazos. Por eso he venido a entrevistarle. Requieren pincel, no brocha. Don Juan Carlos de Borbón es nieto del último rey y su padre está excluido de la sucesión. Su padre cometió el error del manifiesto de Lausana, yo no se lo cuento eso, yo creo que no, pero en el año 45, al acabar la Guerra Mundial, don Juan de Borbón pide a los aliados que intervengan en España, que le quiten a Franco y le pongan a él. Y naturalmente Franco dice, sí, te vas a enterar, y le borró. Pero como Franco era monárquico y creía que el régimen mejor para España era la monarquía, preparó a don Juan Carlos para su sucesión y le nombró sucesor del rey. Entonces, don Juan Carlos, por una parte, juró las leyes fundamentales del régimen como sucesor a título del rey. Bien es verdad que advirtiéndole Torcuato de que al jurarlas, juraba también la posibilidad de modificarlas. Y luego, de su padre, la convicción de que tenía que ser el rey de todos los españoles, que no tenía que ser el rey de los que ganaron la guerra, estaría bueno. Y lo ha hecho admirablemente. Es una pena que el hombre Juan Carlos, no el rey, el hombre, haya cometido los errores humanos que se conocen y que yo lamento. Pero el rey fue irreprochable. El rey no merece estar en los Emiratos, el rey tiene que estar en España. ¿Y el hombre en los Emiratos? No se puede deslindar. No, sí, usted me entiende de sobra. No, y usted a mí también. Por seguir cierto orden cronológico, el momento más interesante de sus memorias, a mi juicio, es el de las penas de muerte que firmó el Consejo de Ministros del que usted formaba parte. No es verdad. No es verdad. El Consejo de Ministros no firma nada. Yo por enterado. Eso no es lo mismo. Sí, no, utilizaba firmar como la expresión de... No, ya, pero se utiliza y me atribuyen que firmé penas de muerte. Eso no es verdad. No firmó nadie. Se dio usted por enterado. Firmó Franco los indultos. Tampoco las penas de muerte. Las penas de muerte las firman los tribunales. Y Franco firma los indultos. Lo que pasa es que en una dictadura, don Fernando, no hay separación de poderes. Y eso es importante. Pero ¿cómo puede usted decir eso? Dirá usted que los tribunales están influidos, que los tribunales, sobre todo los militares, pues naturalmente dejan mucho que desear, pero quien dicta la sentencia es el tribunal, no Franco. Franco lo que hace es indultar a media docena, no me acuerdo. Pero por resumirlo, si Franco no hubiera querido ejecutarlos, no se hubiesen ejecutado. ¿Para qué vamos a andar con disquisiciones? Claro. Lo que yo le quiero preguntar, porque esto me parece muy interesante, usted habla de aquellos momentos como los días más desazonantes de su vida. Y tenía mucha curiosidad con hablar con usted de esto, porque, por poner algo de contexto, usted nunca jamás estuvo a favor de la pena de muerte. Nunca. En la teoría, entre comillas, por la repugnancia que suscita. Y en la práctica,
porque la inmensa mayoría de los legisladores que la implantaban eran incapaces de aplicarla por sí mismos. Usted conoció a Franco personalmente. ¿Lo incluye en esa mayoría de los que no serían capaces de aplicar la pena de muerte que dictaban? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Eso no lo sé. Bueno, Franco, como todo militar en una guerra, pues naturalmente habrá disparado y habrá matado. Pero aplicar la pena de muerte así en frío, no lo sé, no creo. No. Además era muy anciano. Era muy anciano. Pero aquella situación, ya lo cuento. No, la deliberación del Consejo de Ministros es secreta. No se puede contar. Pero en fin, fue un momento muy difícil. Y ya lo digo ahí también, si usted lo quiere leer. Desde que indultaron a los asesinos de Carrero Blanco, que había 3 o 4 años antes, ¿no? Sí, año 73. Bueno, hasta la muerte, hasta el año 75, hubo crímenes de ETA feroces. La bomba de la calle del Correo, asesinatos de tenientes, tal. Hubo una época terrible. Y naturalmente, el ejército de entonces, la opinión de entonces, decía, bueno, el gobierno algo tendrá que hacer frente a esto. Y yo no quiero, también lo digo, no quiero pensar lo que hubiera sucedido si los asesinatos del 1 de octubre, en vez de ser por las penas de muerte, lo son por el indulto. Entonces ahí ya don Juan Carlos no llega a reinar. Usted hizo algunas gestiones para conmutar penas de muerte, que además dieron sus frutos, se conmutaron algunas. Yo no estaba de acuerdo, lo sabe todo el mundo que no estaba de acuerdo, y le visité al presidente Arias, hablé con él, el presidente Arias se molestó, pero bueno, decía que los tribunales que las habían impuesto eran gente de honor, que no se les podía soltar, y me mandó sobre los defectos del Consejo de Guerra, que fueron tremendos, escribía al ministro del Ejército, bueno, eso está ahí contado. Cuente. ¿No? Escribía al ministro del Ejército lamentando cómo se estaban llevando a cabo los procesos. Y por supuesto de ahí se deduce que yo de ninguna manera estaba a favor. Pero si en ese momento decía, pues me voy, bueno, organizo otro Tiberio. Pero fíjese, a mí, si me permite mi humildísima apreciación, cuando dice usted, me voy, usted tuvo la duda de irse, decide no hacerlo. Para mí, insisto, si me permite la humilde apreciación, es el momento clave de su trayectoria política. Ese momento en el que el gobierno del que usted forma parte como vicepresidente tercero y ministro de Trabajo se da por enterado de unas penas de muerte, se ejecuta a 5 personas y utiliza usted el verbo, no es mío, usted no se atreve a irse del gobierno. ¿Le remuerde la conciencia no haberse atrevido? Claro, porque es insolidario con mis colegas y con la situación objetiva. Lo dice Tarancón, era necesario tomar una medida, no había manera, no se podía seguir así. Y entonces, bueno, la mayoría, yo no quise... La decisión no fue unánime, la solidaridad sí. ¿Le da muchas vueltas a esto? Quiero decir, si usted pudiera volver atrás, ¿dimitiría de ese gobierno? No, se hubiera dimitido, no sé... Desde luego, lo que no hubiera sido es procurador en Cortes designado por el rey para hacer la reforma política. Reconocerá que me hubiera eliminado de cualquier posibilidad. Es verdad que eso podía haberle expulsado de la política, pero hubiera tranquilizado su conciencia. No, mi conciencia está tranquilísima. Oiga, vamos, es que estaría bueno. No, lo digo porque es usted el que lo dice en el libro, dice, yo como cristiano no puedo jamás compartir la pena de muerte ni en el caso del peor asesino. Sí. Y como usted al final se da por enterado de esas penas de muerte, yo pensaba que eso le había remordido la conciencia. Pues no me ha remordido la conciencia nunca, en absoluto. Entre las dos situaciones, la menos mala era la que se adoptó. Es una decisión difícil esa, ¿eh? No. ¿No le parece una decisión difícil? No, hubiera cometido un error. Por esto... Este episodio es uno de esos episodios en los que usted dice quiero contárselo a mis nietos, es uno de esos episodios en los que dice tengo la necesidad de explicarlo con mis matices, con mi filosofía, con... Sí, claro. Es que eso, la mayor parte... La carta mía
al ministro del Ejército no lo había visto nadie nunca hasta el libro. Nunca, jamás hablé con nadie de la carta que le puse al ministro del Ejército por indicación de Arias. Mi conversación con Arias a principios de aquel mes no la supo nadie nunca hasta ahora. Las deliberaciones del Consejo de Ministros, como usted bien dice, son secretas. Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿En ese Consejo de Ministros hizo usted todo lo que pudo? ¿Cómo? ¿En ese Consejo de Ministros hizo usted todo lo que pudo? Es secreto. Es secreto. No voy a contar deliberaciones. No le pido que me cuente la deliberación. Pero solo le he preguntado de sí o no. Es si una parte de la pudo. deliberación. Eso no, que es secreto. Ese Consejo de Ministros no lo ha contado nadie jamás. Ninguno. Se lo llevará a la tumba. ¿Eh? Se lo llevará a la tumba. Claro. Es que lo he jurado. No, que yo no le preguntaba que me dijera qué dijo no usted. me pregunte lo que me pregunte, no insista. Ahí tropieza con un muro. No insista. Sobre los GAL. Usted en el libro tiene palabras duras contra el gobierno de la izquierda, en este caso de Felipe González, porque define los GAL como penas de muerte encubiertas. Claro, es que la pena de muerte se desprestigió tanto. Y también cuento que la aplicó Giscard con la guillotina. ¡Con la guillotina! Giscard, nada menos. Y luego se ha metido tanto con él. O sea que, bueno. Pero es verdad que la pena de muerte, claro, quedó absolutamente desprestigiada e identificada con la dictadura. Es verdad, eso es verdad. Y entonces, claro, atreverse a ejecutar penas de muerte después de eso, pues era muy complicado. Pero como era indispensable luchar contra la ETA, porque la ETA estaba poniendo en riesgo todo, pues decidieron que en los cuarteles de San Sebastián se torturara y que en algún momento se matara. Y eso a mí me parece peor. El Consejo de Guerra, por malo que sea, es público y notorio. Y por ese procedimiento de matar en un cuartel, oiga, se puede llegar a muchos. Y yo creo que eso fue un error de Felipe González, que es un estadista respetable, pero que cometió ese error, aceptó ese juego y yo creo que se equivocó. Preparando la entrevista he descubierto algo que me ha llamado mucho la atención, que es que en aquellos años, cuando da inicio la transición, año 77, había más españoles, según las encuestas, en contra de la pena de muerte que a favor. Curiosamente, y aunque pueda parecer contradictorio, conforme avanza la recién nacida democracia, ese porcentaje se invierte y son más los partidarios de la pena de muerte que los detractores. Usted da bastantes datos de encuestas de ese momento. Bueno, es muy difícil, las encuestas tampoco son... Sí, bueno, pero que me ha llamado la atención. El evangelio, pero es verdad, es un tema siempre polémico y es que si usted hace una encuesta a los 8 días de un asesinato, naturalmente todo el mundo está en contra. Si ha pasado el hace hoy, pues probablemente hoy no haya partidario. Pero en aquel momento es que era un momento muy convulso, ustedes no se pueden hacer idea. ¿Usted en qué año nació? Año 92. Figúrese. Bueno, en el año 92 estaba todo hecho. Entonces, claro, en aquel momento los crímenes de la ETA eran un ataque, digamos, a la sociedad española terrorífico, porque era a gente inocente, gente que no tiene nada que ver. Si mataran políticos o mataran pues personajes públicos, pero es que era el terrorismo sustancial, es decir, asesinar a gente inocente para crear alarma en la población. Eso claro, crea una reacción en contra muy explicable. Muerto Franco, llega la transición, y usted transcribe algo que le dijo Torcuato Fernández Miranda, que me parece una revelación muy interesante. Dice, don Torcuato le dijo a usted, si lo hacemos bien, los grupos políticos del régimen ganarán limpiamente las elecciones, pero entrarán en juego todas las demás fuerzas políticas. Así quedarán relegitimados democráticamente el régimen de Franco y la monarquía que le sucede. Y mi pregunta, ¿la transición se diseñó para que los herederos del régimen ganaran las primeras elecciones y además quedara legitimado el franquismo? No, bueno, las primeras elecciones no las podía ganar más que el régimen.
Era imposible, que la oposición era dispersa, pequeña. Por entonces, cuando esa frase del Partido Comunista ni se hablaba, ¿no? Se suponía que el Partido Comunista no iba a entrar. Luego Adolfo tuvo la audacia de reconocer el Partido Comunista, fue un éxito, fue un acierto, pero que las primeras elecciones, hombre, hechas desde el poder, desde Adolfo Suárez, con todos los gobernadores civiles, todo el sistema del régimen anterior, prácticamente en vigor hasta la Constitución, la tenía que ganar. Lo que era importante es que el sistema permitiera que participaran las izquierdas y que en el futuro la Constitución ya se abriera a la igualdad. Pero es evidente que las elecciones las tenían que ganar y que el régimen quedaba legitimado como quedó, como le he dicho, por las leyes fundamentales derogadas por la Constitución. Fíjese que su conclusión de que con la transición se legitima el régimen franquista es la misma a la que llega Pablo Iglesias, por ejemplo, que la transición fue legitimar el franquismo. No, pero Pablo Iglesias lo que dice es que la transición se hizo para que el franquismo siguiera en vigor. Y bueno, y eso ya me contará, eso no es verdad. Tan no es verdad que el propio Adolfo Suárez organizó las primeras elecciones generales y luego la evolución, las autonomías, la Constitución. No, eso no es verdad. Que la transición se hiciera para seguir el franquismo, no es verdad. Que la transición se hizo y que legitimó el franquismo, sí es verdad. Pero son matices. En 1977 llega la ley de amnistía. Usted se posicionó en contra, ¿por qué? No, yo me posicioné en contra ahora, entonces no me posicioné, entonces no pintaba nada. No sé si ha caído en la cuenta. Bueno, pero hay documentos que usted transcribe, opiniones suyas en medios de comunicación, entonces posicionándose en contra, a eso me refiero. No, yo creo que no. Me da la sensación de que son entrevistas que le hacían en el pasado. Pero bueno, es igual, quiero decir. No es igual, no. Usted dice que yo usted es que creo que la amnistía se produce cuando algo que es delito deja de serlo. Si usted no puede sindicarse y le llevan a la cárcel por sindicarse, en el momento que se reconoce la libertad de sindicación, hay que sacarle usted de la cárcel, por amnistía inmediata. Ahora mismo, el aborto, yo no soy partidario del aborto, creo que es un delito grave, pero bueno, es lo cierto que ha dejado de ser delito. Por consiguiente, una mujer que estuviera en la cárcel por abortar tiene que ser amnistiada. Pero la amnistía del 77 era una amnistía que fundamentalmente pedía a la izquierda, digan ahora lo que quieran, para que no le sacaran a relucir sus errores o sus delitos o sus actividades subversivas durante el régimen anterior. Amnistiar al régimen de Franco no se le ocurría a nadie, no había motivo. Entonces, eso es así, y por eso votó en contra la Alianza Popular de entonces, que eran 5 o 6, votaron en contra de aquella amnistía, y votó a favor la UCD con entusiasmo, y la ETA respondió matando. De manera que salieron de la cárcel etarras con crímenes tremendos, los mandaron a Venezuela y a Estocolmo, y no sé, por doquier, pero luego volvieron a matar. Y para eso no se hace una amnistía. Déjeme que le haga una provocación. No hace más que provocarme desde que empezó. Es verdad que se amnistió a terroristas con gravísimos delitos de sangre, pero la amnistía también era, en la teoría, una amnistía para quienes asesinaron o torturaron desde las estructuras del Estado, desde 1939. ¿No era esa amnistía del 77 la única manera, amnistiando a ambos lados, la única manera de alcanzar una democracia plena? Yo creo que la democracia plena se alcanzaba porque los delitos que se descubrieran de la gente de la policía o de quien fuera que hubiera torturado, los delitos que se podían castigar todavía, no había que amnistiar, no estaban juzgados. Se amnistían, por eso ahora la polémica de ahora, se amnistía un delito condenado. ¿Cómo se va a amnistiar a un señor que no ha sido juzgado? Bueno, eso es lo que ocurrió entonces y lo que va a ocurrir ahora. Bueno, pues eso, la lógica jurídica padece. Ahí no había condenados. Por lo tanto, era un gesto histórico, que tiene su importancia, de reconciliación. Yo eso sí lo entiendo muy bien. Querían nunca más. Borrón y cuenta nueva. Partimos de cero.
somos todos inéditos. Muy bien, parece muy bien. Eso me parece normal. Pero ahora, ¿qué es amnistía? ¿Ha dejado de ser delito proclamar la independencia de una autonomía española? Cuando el gobierno dice, para intentar legitimar su ley de amnistía, que es lo mismo que ocurrió en 1977, ¿usted cree que ese paralelismo funciona? Yo no lo creo, yo no lo creo, no lo creo, puedo creer. Porque es que, primero, en este momento hay un factor que se diluye, y es que con motivo de la independencia de Cataluña, Su Majestad el Rey pronunció un discurso que fue muy elogiado por la sociedad española. Discurso firme, serio, monárquico, de rey parlamentario, irreprochable. Y ahora le van a hacer firmar que aquí no ha pasado nada. Y la lealtad al rey que usted jura cuando toma posesión, ¿en qué consiste? Ahí hay mucho tema para indagar. Por cierto, don Fernando, ciertos sectores de la extrema derecha y de la derecha llaman a Sánchez presidente ilegítimo. Usted niega la mayor. No. Sánchez es el presidente legítimo de España, sin la menor duda. Al presidente lo eligen las Cortes, lo elige el Congreso de los Diputados, no los ciudadanos, y aunque haya perdido, aunque haya tenido menos votos de ciudadanos, ha tenido más en el Congreso, lo ha elegido el Congreso y es el presidente legítimo de España por 4 años, desde luego. Vamos. Tengo que preguntarle por Vox, porque la izquierda lo define continuamente como hijo del franquismo. Usted fue ministro de Franco. ¿Le parece un razonamiento correcto ese, las comparaciones que se hacen de Vox con Franco? Un hijo del franquismo no dice que hay que colgar a nadie por los pies. Al día de hoy, eso no, parece un disparate. Ese joven se ha equivocado. Defiende cosas defendibles, ¿no? Cosas con las que yo estoy de acuerdo, de las que él defiende, algunas. Pero, por ejemplo, que la emigración tiene que ser legal, no puede ser la emigración ilegal. La inmigración ilegal no la permite ningún país del mundo. Entonces tiene que ser legal, razonable, se puede organizar muy bien con África para darle a África oportunidades de desarrollo antes de que la gente se desespere y se eche al mar. Todo está muy bien. Pero decir que al presidente del gobierno le colgarán por los pies, eso le descalifica. ¿Piensa usted que Vox es gasolina para Sánchez? Porque el presidente del gobierno, en todas las entrevistas, en todas las comparecencias, el argumento que utiliza para legitimarse es, oiga... No, pero utiliza más argumentos. Utiliza que gracias a él no vuelve el franquismo. Bueno, eso es lo que... Eso no es verdad, eso no es verdad. Él sabe que no es verdad. O sea, ¿usted cree que Vox es gasolina para Sánchez? No sé si gasolina o no, que no le viene mal. No le viene mal, sobre todo porque equipara al Partido Popular con Vox y entonces se mete a todos en la misma rueda. Y no es verdad. Núñez Feijóo es un político demócrata, sin ninguna herencia totalitaria, como diría usted, no tiene nada que ver. Es distinto, ¿no? Volver a mantener vivo el mito del franquismo como si fuera un riesgo actual parece una cosa absolutamente arbitraria, ¿no es verdad? ¿Le sorprende que todavía hoy agitar el fantasma de Franco dé votos a la izquierda, habiendo pasado tantos años? No estoy seguro de eso, no sé si da votos a la izquierda al fantasma de Franco o la izquierda tiene los votos que tiene porque los quiere tener, pero yo no lo sé, no. Creo que ¿usted cree que Franco esté en el Valle de los Caídos o no esté en el Valle de los Caídos supone que da votos? No, alguno quitará también, no lo sé, no tengo criterio sobre eso. Al otro lado de la balanza, ¿qué opinión le merecen los pactos del PSOE con Bildu? Yo creo que eso es una equivocación y que está bien que haya todos los partidos que acepten la Constitución y que además la Constitución permite incluso tratar de modificarla y tratar de llegar a la República y todas esas cosas. Pero que el gobierno de Su Majestad negocie y pacte con los descendientes de los terroristas o con los separatistas catalanes y vascos, a mí eso parece una equivocación. Hay un argumento... Es que el Estado es una cosa muy seria. No, ya lo veo ya.
hay un argumento que he escuchado en distintos dirigentes de la izquierda y que quiero preguntarle por él. A mí la primera vez que lo escuché me lo dijo Nicolás Sartorius. Y este argumento dice lo siguiente. Dice, oiga, ¿por qué el PSOE no va a pactar con Bildu sin haber condenado Bildu enérgicamente los crímenes de ETA cuando en la transición la izquierda pactó con Adolfo Suárez y compañía sin que ellos hubieran dicho en ese momento, oiga, nosotros condenamos firmemente el franquismo? ¿Cómo la izquierda pactó? Es decir, la izquierda lo que dice ahora es, oiga, ¿por qué el PSOE no va a pactar con Bildu sin haber condenado Bildu los crímenes de ETA cuando la izquierda en la transición pactó con los herederos del franquismo, con Adolfo Suárez y compañía, sin haber condenado ellos en ese momento los crímenes del franquismo? ¿Qué le parece ese argumento? Estéril, es un argumento estéril. Los crímenes del franquismo es que ya no venían a cuento, es que no estaban en la vida real. Y sobre todo, yo no tengo tanto que con Bildu no se deba conciliar o negociar por heredera de ETA, cuanto por su tesis de acabar con la monarquía. El jefe del gobierno de Su Majestad tiene el deber de oponerse a todo lo que quiera acabar con la monarquía, de la que él es el presidente parlamentario. Por consiguiente, negociar tanto con los separatistas como con Bildu es negociar con quienes cuestionan la clave fundamental del arco democrático, que es la corona. Y eso a mí me parece que el Estado no puede hacerlo. Eso ir a Bruselas a ver a Puigdemont, la vicepresidenta del gobierno. ¿Usted cree que hay antecedente en el mundo mundial de un gobernante democrático que vaya a entrevistarse con un delincuente cuya busca y captura ha decretado el Supremo? Pues eso no había habido. Todos esos son errores que ya los contarán ustedes cuando sean mayores. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, si me permite el adjetivo... Veo que el libro no ha hecho más que llamarle la atención, está muy bien. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Si me permite el adjetivo, usted es muy cruel con sus compañeros de régimen que luego integraron la UCD. Y cito, no consigo superar mi desprecio hacia esos personajes a los que vi adular a Franco de forma increíble y mendigar ascensos. Ahora dicen sin rubor que España sale de la larga y triste vicisitud de la dictadura. Eso lo pueden decir lícitamente quienes vienen del exilio, del silencio o de Carabanchel, pero no quienes jamás levantaron la voz. Claro. Es una enmienda a todos los compañeros suyos de régimen que acabaron en UCD. Bueno, pero sí, claro, pues no son todos, son algunos. Sí. Claro, lo que pasa es que yo me preguntaba leyéndole, traicionarse a sí mismos en aquella España era también un gesto de valentía. Es decir, Adolfo Suárez y compañía asumían un gran riesgo, por ejemplo, legalizando al Partido Comunista. ¿Sí? Y si no llega a ser por la UCD, no le estoy yo haciendo a usted esta entrevista en total libertad. Es que mi punto de vista sobre Adolfo Suárez es admirable hasta las elecciones del 77. Después ya no. Entonces, Adolfo Suárez era el único político capaz, por eso el rey eligió y Torcuato eligió muy bien, porque era el único capaz de hacer lo que hizo. Ninguno de los demás hubiéramos sido capaces. Y Adolfo era capaz, era flexible, tenía los principios suficientemente flexibles como para saltar de su situación de ministro secretario a la plena democracia, incluso olvidando sus discursos ante Franco una semana antes de morir o un mes antes de morir. Todo es verdad. Adolfo fue audaz y fue eficaz y lo hizo muy bien hasta las elecciones. A partir de las elecciones creyó que el éxito de la reforma, en vez de ser de Torcuato, era suyo, y para demostrar lo difícil que había sido, pues lo que hizo fue poner de relieve las dificultades y las opresiones del régimen. Y eso en Adolfo Suárez pues, era insólito. Cuando dijo España sale de la larga noche de la dictadura, ese día, para mí, resolvió que no era el personaje que yo respetaba. Bueno, tenía razón, ¿no?
¿Qué es tener razón? Bueno, aquello era un hecho, España salía de todo aquello. ¿Sí? ¿Y quién lo dice? El propio Adolfo Suárez, que formaba parte de la Secretaría General del Movimiento. Lo que pasa es que esa flexibilidad que usted le critica es la que hizo posible la transición. La transición la hizo posible la cabeza prodigiosa de Fernández Miranda. Adolfo fue la persona utilizada como única capaz de adaptarse y obedecer a Fernández Miranda hasta que decidió independizarse. Pero son dos fases completamente distintas. Y desde luego, insisto, decir que salía de la larga noche de la dictadura, eso lo podía haber dicho cuando era ministro secretario, y no lo dijo jamás. En 1978 se estrena España como Estado autonómico. ¿Ha sido un acierto o un error? La concepción de España como Estado autonómico es un acierto. La realización es un error porque no se hizo bien, porque se metió la palabra nacionalidades, que es deletérea. La nacionalidad, como explicó Torcuato en el Senado cuando se opuso, la nacionalidad es igual que la nación, y la nación requiere Estado, y en esas estamos. Entonces la deslealtad del Partido Nacionalista Vasco y de la Convergencia y Unión con la Constitución que les da el puesto que tienen, provoca que pidan el Estado, y el Estado ya no entra en la Constitución. ¿Cree que el problema es la ley electoral? Es decir, el hecho de que un partido que tiene un 1%, o sea, que representa un 1% de los españoles, como es Junts per Catalunya, el hecho de que ese partido condicione las decisiones más trascendentales del gobierno de España en una mesa en Ginebra con un mediador salvadoreño, ¿es un problema del gobierno, es un problema de Sánchez, es un problema de la ley electoral, es un problema de las dos cosas? Es un problema de que las soluciones que España necesita, tanto en la ley electoral como en poner en su sitio a las autonomías, como en algunas otras cosas, requiere el acuerdo de los dos grandes partidos democráticos. Y ese acuerdo es imposible mientras los gobiernen Núñez y Sánchez. Hay que cambiar probablemente a los dos líderes antes de que se llegue a la solución. La ley electoral fue uno de los grandes temas polémicos de la reforma política, porque Martínez Esteruelas, que era un orador brillantísimo y con una autoridad tremenda en las Cortes de Franco, propuso el sistema mayoritario y explicó, y hay un discurso que lo tiene usted en el diario de sesiones, un discurso de Cruz Martínez Esteruelas contra el sistema proporcional que he leído hoy es el Evangelio. Está anticipado todo lo que ha ocurrido. Que los líderes harán las listas, que las listas serán cerradas, que no habrá manera de ser diputado sin que le nombre a uno el jefe de gobierno o el jefe de la oposición, etc. Todo eso está contado. Pero en aquel momento no se podía aceptar el sistema mayoritario, porque si se acepta el sistema mayoritario, las primeras elecciones las gana el régimen y no entra la izquierda, pues no hemos hecho nada. Y si las gana la izquierda contra el régimen, pues es una revolución. Entonces era mejor la fotografía de las ideologías políticas vigentes, la socialdemocracia, la democracia cristiana, los liberales, el régimen, lo que fuera, saber cuántos eran. Y eso se hizo bien. Pero luego, para las primeras elecciones, se hizo la ley. Pero cuando pasaron las primeras elecciones, ya se metió en la Constitución el sistema proporcional, grave error. Y luego era así, la ley que era provisional para unas elecciones ha quedado permanente, ha quedado definitiva, y hoy no tiene sentido. Hay una anécdota de usted con Franco que me ha llamado mucho la atención. Le está usted leyendo la lista de premiados con las medallas de trabajo. Y cuando termina, Franco le dice a usted, oiga, no hay ningún catalán. Histórico. ¿Franco ejercía el poder consciente de que existía ese problema territorial en España? No, pero tenía mucha estima por el espíritu de trabajo de los catalanes. Tenía mucha admiración a Cataluña. Y claro, yo que no me había planteado la distribución regional de las medallas, habíamos hecho filigranas para que hubiera empresarios, trabajadores, mineros, pescadores, servidores domésticos, todas las profesiones, pero no me he ocupado de la regionalización. Y fue lo que me dijo él, no hay ningún catalán.
quedé estupefacto y fue cuando dije, si le parece, como en el Ministerio hay docenas de peticiones, la que haya de catalán, la mejor que haya, le damos y no le vuelvo a molestar. Me dijo, hágalo, hágalo. Pues hay un taxista de Barcelona que tiene la medalla de oro del trabajo como consecuencia del comentario de Franco. En sus memorias dice que uno de sus fracasos más notorios ha sido no lograr que la derecha sea para siempre un partido verdaderamente democrático. Me ha dejado descolocado. ¿A qué se refiere? Pues a que si usted quiere ser diputado, no puede ir... ¿De dónde es usted? De Pamplona. De Pamplona. Pues si usted en Pamplona le dice a sus vecinos, amigos, políticos, oye, que quiero ser diputado por Pamplona, pues tiene usted que pedírselo o a Sánchez o a este otro, al presidente del PP o a alguien. No, usted por sí mismo no puede promoverse a diputado. Y eso en Inglaterra no pasa, en Alemania no pasa en Francia. Aquí para ser diputado hay que ir al despacho de uno de los líderes que hacen listas para que le metan a uno en la lista. Y claro, la gente de algún nivel pues no se presta a eso. No veo yo a ningún médico conocido, un abogado del Estado, un catedrático, funcionario tal, un empresario importante, ir a pedirle a Núñez Feijóo, oye, ponme en la lista. Pues eso no. O sea, para usted el PP y el PSOE no son partidos democráticos. No, el PSOE no lo ha sido nunca, no me importa, pero el partido de la derecha podía haber sido un modelo de partido democrático si hubiera elegido a los candidatos a diputados, pero los nombra Núñez Feijóo, y además lo dice, ahora mismo tienen un congreso en Barcelona y están tratando de si eligen los catalanes o si nombra Madrid. Es una cosa de locos. Pero ¿cómo no van a elegir los militantes del PP de Barcelona o de Cataluña elegir a su presidente? Ah, no. Tiene que tener permiso de Madrid. Eso no es democrático ni lo será nunca. Cuando usted no esté dentro de muchísimos años, ¿cómo cree que debería escribirse de manera ecuánime su obituario? No, bueno, elegirá lo que quieran, habrá de todo. No. Ahí sí que ya difunto ya no me intereso. No me intereso. Pero vamos, pero no sé, creo que de momento lo que dijeron en vida ha sido siempre respetuoso. No sé por qué va a cambiar cuando me muera, pero me da igual. No me voy a enterar. Por terminar con una nota de optimismo y con otra provocación... Yo soy optimista. Sí, no, por eso. Bueno. Que digo, por terminar con otra provocación, que es como hemos empezado la entrevista, yo como joven nacido en democracia pienso, la gran victoria de la democracia es que un ministro y vicepresidente del gobierno de Franco termine la entrevista diciéndome, escriba usted lo que quiera. Pero claro, ¿cómo se va a decir? No, por eso lo digo, que eso es la transición. Pero estaría bueno. No, es que... No, pero digo que eso es la transición, don Fernando. Pero eso yo lo pensaba también en el año 70, ¿eh? No se crea usted que no. Que un periodista debía hacer lo que escribiera, escribir lo que quisiera. Yo era partidario, que no insultara a nadie, que no provocara delitos, pero la libertad de expresión y de prensa, me parece indispensable en una vida, no digo ya democrática, civil, en una vida política normal. Entonces eso sí, escriba usted lo que quiera, claro.